Hola mis amigos, buenas tardes, bienvenidos nueva vez a su acostumbrado programa Foro Semanal. Todos los sábados a las 3 de la tarde aquí estamos listas para prepararles, para presentarles esta entrega que les hemos preparado con gripe y todo, pero aquí estamos. Ustedes saben que Matthew ha causado muchos estragos y parece que uno de esos, mínimamente por supuesto, pues fue dejarnos agripada, pero eso no ha sido obstáculo para presentar esta entrega que tenemos para ustedes en el día de hoy. Y hablaremos largo y tendido con un productor de leche, dirigente de productores de leche a nivel nacional, el presidente de Aproleche y Confenagro, el señor Eric Rivero, estará con nosotros para hablarnos de este negocio, el negocio de la leche en República Dominicana. Ellos siempre han tenido queja de que si los permisos de importación, que si hay capacidad para ser autosuficiente en la producción lechera aquí en el país. Eso es suplir a todos los dominicanos de la leche que demandan. Bueno, pues vamos a hablar con el señor Rivero para ver cómo andan las instalaciones y qué tan preparados están los productores de leche en el país para suplir el 100% de este importante y vital líquido que necesitan, que requieren los dominicanos. Así es que pónganse cómodos, mis amigos, que ese es nuestro tema principal, pero también les vamos a presentar un trabajo sobre los estragos del huracán Matthew. Pónganse cómodos porque así comenzamos hoy en Foro Semanal. Señores, ustedes saben que toda esta semana estuvimos bajo los efectos indirectos, y por suerte que fueron indirectos, del huracán Matthew. Afectó muchas zonas del país, sobre todo con agua, inundaciones, por supuesto, algunos puentes aquí en la capital, en sectores del Gran Santo Domingo, un cráter bastante grande que se abrió en una calle del Almirante en Santo Domingo Este, pero lo más lamentable de toda esa situación que ha dejado Matthew fue la muerte al menos de 4 personas, 3 pequeños y un adulto. En Capotillo, en el túnel de Capotillo, perecieron 2 hermanitas de 7 y 8 años porque hubo un deslizamiento de tierra y la pared de la humilde casa que estaba contigua a esa tierra que se deslizó, pues aplastó a las niñas, las sepultó. Dormían con su abuelo y otra niña más, que el abuelo milagrosamente pudo salvarla, pero ellas 2 perecieron. En la puya de Arroyo Hondo, un niño de 3 años, una pared que se cayó y le cayó encima, valga la redundancia, a esa parte de la casa donde estaba el niño. Estos 2 hechos, igual que el del caballero que falleció, ocurrieron en lugares, en sectores deprimidos, donde viven personas que no tienen grandes recursos económicos y viven en casa en ocasiones de madera y zinc, o alguna parte la tienen construida en bloc, lo otro en madera. Son viviendas bastante deprimidas, había llovido mucho, no salieron de sus casas. En el caso del señor, por ejemplo, él dijo que prefería salir muerto antes que abandonar la vivienda, y efectivamente así ocurrió. Hubo que sacarlo, como él predijo, muerto por no dejar a sus casas. La señora que atendía a las niñas, por ejemplo, de Capotillo, yo conversé con ella y le preguntaba, ¿pero usted no advirtió esta situación? Me dijo, bueno, realmente yo no pensé. Una señora de 63 años, ella era bisabuela de las niñas, la mamá trabaja en Nagua, el papá está preso en La Victoria. Imagínese usted este panorama. Y ella dijo que no previó que había llovido tanto y que pudiera pasar la tragedia que ocurrió. Casi siempre que hay un fenómeno atmosférico hay vidas que se pierden por un poco la imprudencia de los adultos en estos casos, porque por cuidar los enseres, lo poco o muchos enseres que tengan,
se aferran a las casas, aún sabiendo que es de mala calidad la infraestructura, y pasan estas cosas. Esperemos que vayamos madurando un poco y no pasen estos hechos lamentables, pero la vida continúa. Es lamentable esta pérdida de niños, 3 niños y un adulto, pero bueno, mis amigos, ahora vamos a una pausa, pero de retorno conversamos con nuestro invitado central en este día, que como ya les dije, es el presidente de Aproleche y Confenagro, el señor Eric Rivero. Con él estamos de regreso. Gracias por continuar con este contenido que hemos preparado para ustedes en esta tarde, y ya estamos en compañía de nuestro invitado central en el día de hoy. Nos acompaña Eric Rivero, eres presidente de Aproleche y Confenagro, un hombre productor en grandes cantidades de leche, aunque él dice que no. Buenas tardes, bienvenido a Foro Semanal. Hola, realmente primero saludarte y un placer para mí estar en tu programa. Sí, por fin. Usted sabe que hace mucho que andaba detrás de usted, pero yo sé que su agenda... Para mí realmente es un honor, porque siempre hace años que ya tu amistad siempre me ha permitido que nos deje espacios como este, y te lo agradezco sinceramente y te felicito además por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, don Eric. Mire, el negocio de la leche, que es al que usted se dedica, ha tenido sus altas y sus bajas. Por ejemplo, siempre ha habido una queja con los permisos de importación. Ustedes se quejan mucho de eso. Dicen que en el país hay condiciones para ser autosuficiente en suplir la leche que consume el dominicano, pero el gobierno siempre otorga permiso de importación. ¿Cuál es la realidad al momento de esa situación? Así es, y no lo digo yo. El país inclusive tiene una ley, la ley 180-01, que crea el Consejo Nacional para el Fomento de la Producción Lechera, que es una ley que ordena al Estado Dominicano que, dadas las condiciones que tenemos como país, la cultura productiva, las tierras dedicadas a la ganadería, pues ordena al país crear las condiciones para que logremos la autosuficiencia de leche en el tema de extensión y de apoyo, inclusive hasta de préstamo. Y pues sí, claro, no es menos cierto que cada cierto tiempo pues las importaciones pues nos afectan de manera importante, sobre todo en momentos coyunturales como el que acabamos de pasar, que la leche, por un tema de geopolítica en el mundo, con un problema con Rusia y Europa, se cerraron las fronteras de los lácteos europeos y americanos para Rusia. Eso deprimió los precios y algunas partes del país pues han visto afectada su precio de venta por debajo de los costos de producción, productores primarios, y afecta a la producción, desincentiva a los productores que retomar la producción, retomar los niveles productivos, pues toma muchas veces años y en pocos meses pues se destruyen. Y sí, claro, la lucha contra las importaciones es una lucha histórica y trabajamos con eso. Estamos muy esperanzados porque sobre todas las cosas han pasado 2 cosas históricas para nosotros, 3. Primero es el tema del etiquetado, que ha sido también una demanda histórica del sector y ya tiene fecha para el 1 de enero del 2017, pues debe estar todo normado. Y segundo, pues la creación por un decreto de una comisión para la revisión, estudio y recomendaciones del DR-CAFTA para el sector agropecuario y sobre todo sus sectores sensibles como es la leche. Pero además también pues las palabras del presidente de la República cuando estuvo en la ONU y pues sí, con unas palabras muy firmes pues denunció el tema de la desigualdad con relación a la producción en países que otorgan subsidios multimillonarios a países como el de nosotros, con una capacidad productiva importante, pero esos subsidios muchas veces pues destruyen a los productores primarios. Usted ha tocado 2 temas de los que tengo agendado preguntarle. Primero, con lo del DR-CAFTA, ¿usted cree que es necesaria una renegociación de este acuerdo? Sí, claro, hemos fijado posición. Primero,
desde hace muchos años pues asumimos nuestras instituciones pues la demanda de que se revisaran los acuerdos y hemos seguido así, inclusive ya desde el 2011 pues logramos una resolución de la Cámara de Diputados pidiendo eso también a través de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y pues para nosotros es un gran logro y nos llena de mucha esperanza que el presidente, oyendo como ha oído todos los sectores agropecuarios, sobre todo los que han puesto un interés marcado, pues esa demanda, esa preocupación nuestra, pues él la asume como país y dándole la razón a los productores y creo que estamos en un buen momento para buscar negociaciones. No es que no hay que pelear con nadie, no hay que romper ningún tipo de relación, lo que hay que buscar es en la balanza cómo la nivelamos para que esos subsidios a la producción, a las exportaciones y al mantenimiento de los productores de países poderosos como Estados Unidos y Europa, pues no nos afecte aquí. ¿Y qué tanto se puede beneficiar el país con un nuevo acuerdo del DR-CAFTA? Por ejemplo, el consumo, el precio, ¿qué cosas beneficiarían? Mira, sobre todo es que lo más beneficioso para el país es mantener la producción. Nosotros tenemos ejemplos y lo podemos decir, o sea, un país sin producción no tiene futuro. Un país sin producción es el espejo que tenemos con 3 países vecinos. Tenemos el espejo de Haití. Históricamente un país devastado, un país que un pasado presidente de los Estados Unidos, hizo una mea culpa visitando Haití diciendo que él lamentaba que para proteger los productores de arroz de su estado, de Utah, pues había destruido la cultura productiva del arroz en Haití. Lo decía el mismo Bill Clinton. Entonces, es un país sin producción, no tiene forma ni siquiera de despegar. Pero tenemos el ejemplo de Puerto Rico. Un país cubierto bajo el manto protector del padrino, del papá, del tutor más grande del mundo, y está declarándose su mismo estado en quiebra porque abandonó la producción y están haciendo esfuerzos por retomarla y creo que van a tener un acierto porque están siendo apoyados y hay una gran intención, pero básicamente también abandonó la producción y eso pues desbarató todo lo que es la economía puertorriqueña, pero también, Mari Carmen, está Venezuela, no tiene el padrino más grande del mundo, no tiene la historia de Haití, pero tiene las mejores condiciones geográficas para la producción por arriba de agropecuaria y por debajo con el petróleo. Abandonó la producción agropecuaria, se sustentó en solamente una producción y hoy Venezuela está que eso da pena. Cruzando para Colombia a comprar artículos de primera necesidad, teniendo tantas condiciones de producción. A ese punto es que usted no quiere que llegue República Dominicana. Aquí no puede llegar. Nosotros somos un ejemplo en el mundo, un ejemplo en el Caribe. Somos uno de los pocos países que podemos decir que el 80% de lo que consumimos, pues tenemos capacidad de producirlo aquí, podemos seguir. Y eso, en el fondo, aunque muchas veces no se vea, y muchas veces los que toman decisiones, los políticos, las personas que viven en las grandes ciudades, pues no toman tanto en cuenta el motor, el gran aporte que hace el sector agropecuario a la economía del país y a la soberanía alimentaria y sobre todo a un sector que produce divisas, pudiera producir más y también ahorra al tener gran parte del alimento de los dominicanos aquí, producido aquí, creando empleo y creando riquezas. ¿Por dónde anda la producción de leche en el país en comparación con los litros que demanda la población? 60-65% del consumo nacional, pues lo ponemos los productores nacionales. Y si hay políticas claras, si hay una definición de un mercado seguro, si cada cierto tiempo no vienen estos temas de los precios coyunturales y destruyen una parte de los mercados, pues yo les puedo asegurar que en 4 o 5 años somos autosuficientes. Pero ustedes los productores tienen las condiciones necesarias, las instalaciones hechas para que el país sea autosuficiente en la producción lechera. Hay que mejorar, pero hemos ido avanzando mucho y hemos mejorado mucho. No es que ¿Qué tanto hay que mejorar? Seguir trabajando como hemos venido los últimos años, seguir trabajando no solamente en tecnología, en la asociatividad de nuestros productores. Recuerda que somos cerca de 58,000, que es uno de los subsectores de la agropecuaria más importantes por la cantidad de gente que involucra, pequeños productores distribuidos geográficamente en todo el país, en todas y cada una de las comunidades de nuestro país hay productores de leche.
y están pues a través de los centros de acopio, que es un gran esfuerzo que se ha hecho a través de los fondos del CONALeche, se ha democratizado la venta de la leche al pequeño. Hoy por hoy, un ganadero pequeño de 20 litros que esté, por ejemplo, en Duvergé o esté en Puerta del Mulo, en Santiago Rodríguez, o esté en Bánica, o en las matas de Farfán, o en cualquier sitio puede vender la leche al mismo precio que la puede vender un productor mediano, un productor grande de cerca de la ciudad. Pues eso ha sido un gran avance. Pero además, trabajando con los productores de base en calidad de leche a la hora del ordeño, trabajando en manejo de leche, trabajando en tecnología de ordeño. Hemos avanzado mucho. Y estamos trabajando también entonces en la otra parte. Si tenemos capacidades, claro, el Acto Nacional de una forma u otra se compone en ganadería de leche y ganadería de doble propósito. Solamente nosotros, con aumentar 3 litros por vaca, 4 litros por vaca de las vacas que se ordeñan actualmente, de producción promedio, de productividad por día, pues somos autosuficientes y eso se puede lograr. ¿Cuál es la producción por vaca entonces ahora? En el país, el promedio del Acto Nacional ronda 6 litros por vaca. Se producen cerca de 600 millones de litros al año y 6 litros por vaca por día. Y eso pues muy fácil se puede llevar a 9 o 10, o no muy fácil, pero con el trabajo que estamos acostumbrados y con la cultura de productores que tenemos en el país, y ya con eso pasamos a ahorrarnos más de 200 millones de dólares de divisas, y además pues también a crear más empleo, y sobre todo a garantizar aquí en el patio el alimento de la humanidad como lo define la FAO, que es la leche, el alimento vital para el desarrollo integral del niño, del ser humano, que es la leche, y lo tenemos aquí por cultura, por tierra, 19 millones de tareas del país dedicadas a la ganadería, 19 millones de tareas que no tienen mucha otra vocación, porque eso es, esa creación de alimentos y de riqueza, pues lo producimos en las tierras del país, que tienen menos vocación agropecuaria, que tienen menos vocación agrícola para frutos, otros, y ahí pues producimos leche y vaca de gran calidad para nuestro pueblo. Mire, ¿y esa calidad de esa leche es garantizada? ¿Es leche 100% o en qué porcentaje? Le pregunto esto porque hace unas semanas, 2, quizás 3, que usted destapó una olla de grillo cuando dijo que se está importando leche que no es leche, una que venden al granel en los establecimientos comerciales, que es un polvo blanco, pero que no es leche, y luego Salud Pública inició una investigación, o al menos eso comunicó. Y decomisaron a través de Proconsumidor un gran número de esos productos que estaban estafando al consumidor y dañando la producción. Pero sobre todo estafando al consumidor, que por eso la importancia del etiquetado y del cumplimiento de las normas nacionales que no se habían venido cumpliendo. Sí, porque esas no están etiquetadas. No, eso lo agarran en un colmado, y esa funda, sobre todo de leche vencida, que todavía es más el crimen. Sobre todo porque una de las grandes victorias que tenemos que tener, conquista, es que a partir del 1 de enero del 2017 todo tiene que venir etiquetado de origen. Ya no va a ser posible que comerciantes vayan a almacenes de Estados Unidos, que allá le dicen almacenes cementerios, porque son almacenes donde hay productos que ya no tienen vida en los anaqueles porque están próximos a vencerse o vencidos, y eso ya usted sabe a los precios que los compran, y aquí como las normas estaban manga por hombro, pues no había esos controles, y eso es de las cosas que tenemos que seguir avanzando para, sobre todo, preservar al consumidor, que somos todos, y segundo, para preservar el aparato productivo nacional, que contra eso pues es imposible. Mire, usted tocaba creo que en la primera pregunta, la crítica que hizo el presidente de la República en la ONU al proteccionismo de los países de Estados Unidos y Europa. ¿Qué tan desfavorable es ese punto con respecto a los países pequeños como República Dominicana? Yo quiero esa respuesta después de esta pausa. Tras los comerciales continuamos nuestra conversación con Eric Rivero. Ya regresamos.
Mis amigos, continuamos con esta conversación con este caballero que dirige a todos los productores de leche del país, al menos los organizados. Antes de irnos a la pausa, don Eric, dejábamos la pregunta en el aire de cuán grande es la desventaja que tienen los productores de países pequeños como República Dominicana frente a esos monstruos como Estados Unidos y países de Europa que reciben subsidios millonarios, decía usted, y lo dejó ver claramente el presidente de la República en la pasada asamblea de la ONU. Así es. Miren, tan desigual es que, por ejemplo, Estados Unidos este año está dedicando 97 mil millones de dólares a subsidio al sector agropecuario. Eso es el presupuesto de aquí muchas veces. Claro, eso es realmente una cifra inimaginable para un simple mortal, sí, como nosotros los dominicanos. ¿Cómo son esos subsidios? De mil y una manera, directos, indirectos, a base de seguros que le garantizan precios de sustentación. Y Estados Unidos es un ejemplo porque Europa es todavía peor. De cada euro que recibe un productor primario en el campo europeo, en cualquiera de los países, pues 42 centavos viene de subsidio. Y esos casi son, el 50%. Así es, y esos son, pues, cosas que para países como el nuestro, con tantas cosas por hacer, tantas necesidades y tantos compromisos, pues es difícil. Pero hay que buscar el balance. ¿Y cómo pudiera hacerse en República Dominicana? No, obviamente no a esos niveles, claro que no, pero... No, pero realmente yo entendemos que hay muchas formas y ya pues estamos pues también creando comisiones a los privados de nuestras instituciones para poder hacer los aportes a la comisión que creó por decreto el presidente para que le hicieran las sugerencias y ver qué se puede hacer. Nosotros estamos trabajando en los distintos subsectores afectados que son cerdo, pollo, leche, habichuelas, arroz, ajo y cebolla. Y estamos trabajando buscándole porque el problema de eso es que hasta cuándo será sustentable. Los acuerdos tienen mil aristas de donde cogerse para revisarlos, porque sobre todo los acuerdos comerciales, cuando se empezó su negociación, uno de los puntos vitales en esos momentos era el interés de desmontar los subsidios en los países grandes. Pero eso nunca se concluyó. O sea que los acuerdos comerciales desde el momento mismo de su fundación, de su formación, de su origen, pues son motrencos. Son acuerdos que están, pues, como diría un abogado, incluso muchos son letra muerta, porque uno de sus principales objetivos nunca se llegó ni a concluir las discusiones. Entonces, que los grandes quieran asegurar su mercado, bueno, pero tenemos que proteger a lo interno, sobre todo en productos vitales y productos culturalmente de lo que consume el dominicano, que son asimismo los productos sensibles, son de por sí los productos de la canasta básica de los dominicanos y como que dicen la bandera de los dominicanos: arroz, habichuela, pollo, cebolla. Esos son, y eso es lo que queremos preservar. Mire, entonces el acuerdo con los países europeos que no se ha concretado, ¿no vale la pena? Sí, claro, pero habrá que buscarle la forma y ver cómo se puede arreglar. Le digo, no hay nada tan malo ni nada, lo que tenemos que buscar es un punto de equilibrio que permita a nuestro país seguir desarrollándose en sectores con inversiones multimillonarias e importantes. Porque estamos hablando de sectores que no son sectores que están ahí, o sea, estamos hablando de un sector, por ejemplo, en el área de la porcicultura, que podemos ser ejemplo en el mundo en instalaciones, en genética, en todo. El avícola, con instalaciones, capacidad de producción por encima del consumo nuestro, que tenemos inclusive capacidad instalada para la exportación. Arroz, ¿desde cuántos años hace que usted ve que somos autosuficientes en la producción de arroz? Leche, con ese peso social tan importante, aportando más de 10.000 millones de pesos a nivel de finca de leche distribuidos entre tantas personas. Son sectores que hay que contar con ellos y que están hechas las inversiones. O sea que tenemos que buscar, esperemos a ver qué dicen esos estudios y esas propuestas y esos debates que se formarán alrededor de todo lo que es el libre comercio, a ver a qué llegamos. Nosotros estamos esperanzados que hay algún tipo de punto
medio que puede permitir que nosotros sigamos desarrollando la ruralidad dominicana a través de la producción, a través del empleo, a través del trabajo, a través de alimentos de calidad frescos aquí mismo en nuestro país y pues los intereses comerciales del mundo. Debe haberlo. ¿Y cómo anda la cabeza de vaca? ¿Cuánta cabeza hay en el país, más o menos? Mire, aquí tenemos muchos años pendientes de hacer un censo agropecuario. Hay uno en proceso, o sea, tenemos un censo agropecuario es de más de 20 años, pero cerca de 2 millones de cabezas de ganado se decía en ese tiempo. Hablando, escuchando, pensamos que podemos estar cerca de 2 millones y medio de cabezas de ganado en el país, cerca de 2 millones y medio. ¿Y para ser autosuficiente, cuánto tendría que llevarse? No, con esa, trabajando, creándole condiciones a los productores para que innoven, para que tengan fe en el futuro de mercado seguro, para que el esfuerzo de la producción, por ejemplo, en leche, que no es un esfuerzo que es desde un día para otro. Desde el momento, por ejemplo, que una becerra nace, hasta que llegue a ser productiva, pasan 3 años. O sea, son sectores que demandan sobre todo credibilidad y ¿qué le digo? Fe en el futuro. Porque ponerse a trabajar para que dentro de 3 años, 4 años, cuando usted pueda duplicar, por ejemplo, su capacidad productiva, empiezan los problemas, eso muchas veces pues desincentiva, desmorona, quiebra a compañeros. Entonces, sobre todas las cosas lo que necesitamos es seguridad y sobre todas las cosas lo que necesitamos es seguir sintiendo el apoyo del Estado, por ejemplo, a través de los planes sociales, a través del desayuno escolar, que eso pues está trabajando de manera excelente. ¿Cuánto están sirviendo ustedes el desayuno escolar? Bueno, de cooperativas de productores, que tenemos 3 ya, de pequeños productores y de zonas muy afectadas, o sea, de las zonas con niveles de pobreza más importantes, la ganadería ha venido a servir pues de riqueza y de empleo, y tenemos una cooperativa de ganaderos en Asua, que cubrimos prácticamente todo el sur profundo. Tenemos una cooperativa de ganaderos de Monteplata, donde también servimos leche para el desayuno escolar, y ahora pues en este año escolar pues se abrió la de Santiago Rodríguez, fíjese, 3 zonas distantes, que hace 4 años esa cooperativa de ganaderos no tenían prácticamente participación en el desayuno escolar, 25.000 raciones. Hoy esas 3 cooperativas aportan 440.000 raciones al desayuno escolar. ¿Cada día? Cada día, cada día. Además del aporte que hacen empresas comprometidas con la producción, como son Parmalat, como son Pasteurizadoras Ricas, que también son suplidores del desayuno escolar y son de los principales compradores de la leche nacional también en el país. O sea que la cosa va bien por esa parte. Por esa parte va bien, además un trabajo importante, se ha reconocido la calidad del producto entregado de nuestras cooperativas y sobre todo la base que tiene de importancia es que en esas 3 subzonas, esas 3 zonas del país, ganaderas las 3, con mucha presencia de ganaderos, pues los hijos de los productores están pues consumiendo en las escuelas leche de su misma zona, leche producida por su mismo compañero, por su mismo vecino, y eso realmente pues aporta, sobre todo lo que debe de aportar esos planes sociales, dinamismo económico en las comunidades, y eso es importante. Usted decía ahorita que actualmente han llegado a acuerdos en que el productor de Bánica, por ejemplo, el precio lo vende similar al que esté más cerca de la capital, de Monteplata, por ejemplo. Así es. 1 litro de leche, ¿cuándo el precio? El promedio a nivel nacional ronda los 20, 21 pesos de promedio una con otra de 1 litro de leche a nivel de finca, el promedio. Hay zonas que con la última crisis de precios y por el tema de las importaciones, como usted bien decía y hablábamos al principio, como es la parte este del país, toda la zona este, por tener la más, ¿cómo le digo?, la más frágil estructura de enfriamiento. Dependen mucho de queseros, queserías artesanales, que no tienen equipo de refrigeración de leche, dependen mucho de eso, y eso en los últimos tiempos se ha visto afectado por eso, y ellos pues están recibiendo lamentablemente el peor precio del país, y sobre todo Atomayor, ya en Higüey han comenzado a mejorar las cosas, pero a nivel nacional podemos hablar de cerca de 20 pesos promedio del litro a nivel de producción. Eso es en finca. En finca, a nivel de productor primario, nosotros los ganaderos, nosotros los productores. ¿Y tiene una idea de cuánto le llega al consumidor final?
Bueno, usted se da una vuelta por los principales supermercados del país y estamos hablando que el litro de leche está cerca de, procesada en UHT, cerca de entre 45 y 50 pesos. Por ahí es que anda en los supermercados, porque lamentablemente, también así como le digo eso, también pues nosotros tenemos constancia que en algunos colmados pues se vende hasta 65, 70 pesos. Y eso pues lamentablemente son distorsiones del mercado que de alguna forma algún día habrá que normarla, pero sí le podemos decir que en los principales establecimientos grandes establecimientos, pues la leche ronda los 45 o 50 pesos. Mire, ¿cómo andan las cosas por Aproleche y con Fenagro? Fenagro es más joven, no hace mucho, es de reciente Fenagro creación. está del 2010 sí, y Aproleche desde el 1978. Sí, no, y Aproleche usted tiene mucho dirigiéndola. Sí, ya tenemos. Desde que yo estoy en esta carrera que Lo que pasa es que hemos asumido años. algunas otras instituciones. En algún momento fuimos presidente del Patronato Nacional de Ganaderos también, pero todos relacionados. Sí. ¿Por qué surge Confenagro? Confenagro surge por el interés de muchos de los subsectores de unificarse, de poder tener conquista. ¿Y no podían estar en Aproleche? Bueno, pero Aproleche es básicamente una institución que abarca cerca de 220 asociaciones de productores primarios en todos los pueblos. Tenemos 220 asociaciones de base, 5 federaciones de ganaderos, pero ganaderos, ganaderos y sobre todo ganaderos de leche. Pero Confenagro es una gran confederación que abarca todos los subsectores de la agropecuaria, cacao, café, plátano. Recientemente acabamos de los plátanos, bananos, arroz, leche, huevos, en fin, es una confederación más amplia. Más amplia. ¿Y cómo anda la situación? Ustedes siempre se viven quejando de la situación, que la economía y esas cosas. Bueno, mire, déjeme decirle. ¿Hay dificultades que sortear? Claro que sí, porque recuerde que la agropecuaria está distribuida en el país. Y la agropecuaria somos dominicanos que convivimos en las comunidades y tenemos los mismos pesares que tiene cualquier otro dominicano. O sea, nos afecta cuando hay delincuencia, nos afecta cuando no tenemos luz adecuada, aunque... ¿Y los cuatreros, ese asunto le afecta a ustedes? Sobre claro todo en la frontera. Claro que sí, o sea, los cuatreros inclusive, y le hago un reconocimiento al ex procurador general de la policía, al ex procurador Domínguez Brito, y a el pasado jefe de la policía y que en esas dos jefaturas pues se creó una unidad anticuatrero. El cuatrerismo ha sido pues uno de los principales males, o sea, uno de los robos más perversos, porque no solamente se roba algo que tiene valor, o sea, un motor o tu televisión, por ejemplo, en una casa, que eso tal vez da mucha brega recuperarlo porque es un trabajo, su tiempo, su dinero, y viene un malvado y se lo lleva en pocos minutos, pero usted tiene la forma a través de un crédito, a través de hacer otro lío, de recuperar su cama o su televisión, sí. Vamos a echar otro fiado. Pero cuando a usted le matan una vaca, que primero es la herramienta de producción que usted tiene, y además que no es tan fácil reponerla, porque como le digo, son procesos de años. No, usted decía que a los 3 años es que las becerras empiezan a producir. Y muchas familias en una sola noche pues le matan 4 o 5 vacas y ahí mismo pues muere sus esperanzas y muere su economía. Y no es tan fácil reponerla. O sea, por eso la unidad anticuatrero ha estado funcionando y tenemos esa herramienta que le damos entonces seguimiento a nivel nacional a través de nuestras asociaciones y alimentamos pues a esa unidad con informaciones diarias. Mire, el asunto de la sequía, ¿les afecta a ustedes? Claro. Recuerdo que la vez pasada, bueno, el año pasado, cuando se arreció tanto la sequía, redujeron el suministro de agua hasta para el consumo humano. Pero claro, y sobre todo para el consumo humano, ya usted se imagina qué pasó en zonas como Baní, que dependen 100% de los canales de reguío para su agricultura, qué pasó en la línea noroeste, que es una zona ganadera por excelencia, donde muchas sufrieron los efectos de la... Fue un momento muy desagradable, o sea, muchos compañeros de nosotros personalmente en la zona de Baní, pues tuvimos que dejar de producir donde producíamos tradicionalmente. ¿Murió ganado? Murió ganado, claro.
Y eso pues realmente son situaciones que se dan cada cierto tiempo y lo que tenemos que prepararnos. Por eso también es bueno seguirle la palabra al presidente cuando le dedique estos 4 años al agua. Cuando habla de seguir creando lagunas en todo el país, de seguir cambiando la cultura del uso del agua. Porque realmente tenemos que preservar agua, tenemos que caerle arriba a la reforestación, tenemos que preservar lo que nos queda de bosque y tenemos que seguir pensando en más presas y sobre todo esa cultura de botar agua, de ser pues un país que gracias a Dios somos ricos en esos recursos, pero que cada día por una u otra razón van mermando, pues tenemos que comenzar a pensar en el futuro, en lo que viene mañana, preservar agua, reforestar nuestras cuencas hidrográficas, nuestras montañas, nuestras lomas y también pues que el dominicano aprendamos a que el agua hay que cuidarla sobre todas las cosas. Hablando de construir más presas, se va a retomar la construcción de la presa de Monte Grande en Asua. Vital para todo el sur profundo y sobre todo no solamente para el tema agrícola y pecuario, sino también para poder controlar las avenidas del Yaque del Sur, que cada vez que pasan fenómenos como este que estamos pasando ahora, que todavía ni siquiera hemos acabado, con el huracán Matthew, pues hay muchas comunidades que se sienten y esa presa pues va a tener múltiples usos, entre ellos es preservar, pues poder controlar un poco las avenidas cuando vienen tormentas y situaciones como las que nos presentan ahora. Finalmente, Eric, con toda esta agua que dejó Matthew, ¿se afectó? ¿Le afectó algo a la producción ganadera? Siempre se afecta a alguien, siempre se afecta a algo, siempre se cierran caminos, los ríos no dejan sacar muchas veces la producción, pero al final de la jornada, pues el agua paga sus daños. Y yo entiendo que estos son pues unas aguas que serán bendición dentro de unos meses, aunque ahora lamentablemente inclusive tenemos algunas personas hasta fallecidas, sí. Pero al final del día el país yo creo que gracias a Dios no nos dio de frente y lo que nos dejó fue agua y yo creo que al final pues eso serán bendiciones. Bueno, esperemos que así sea. Sí. Don Eric Rivero ha estado con nosotros esta tarde. Antes de darle las gracias por venir, le quiero pedir disculpas porque como usted y nuestros televidentes se han dado cuenta, yo estoy un poco agripada. No sé si será producto también de Matthew o que me tocaba mi gripecita, pero realmente estoy un poco agripada y me han escuchado durante todo el programa tosiendo. Por más que me he controlado y que los muchachos aquí en el estudio me dieron una mentajol, no se ha podido controlar la tos. Así que a ustedes y a nuestro invitado le pido disculpas, pero el deber nos llama y había que venir a hacer foro semanal con tos y gripe. Sin producción no hay nación. Exactamente, lo decía usted en un momento de la entrevista. Eric, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, de verdad te lo agradezco. Mis amigos, así ponemos un punto final a esta entrega de hoy, no sin antes agradecerles como de costumbre la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Decirles que su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, estará con ustedes la próxima semana. Bye bye, feliz resto del fin de semana.